se encuentra con nosotros Amalia García, quien es secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de esta Ciudad de México. Secretaria, bienvenida, siempre es un gusto recibirla. Gracias, también para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Esta es su casa. Y secretaria, estamos en marzo y marzo está dedicado a la mujer trabajadora. Así es, sobre todo porque el 8 de marzo surgió inicialmente, hace muchísimos años, como una fecha en la cual mujeres trabajadoras en una fábrica en Estados Unidos dieron una batalla y fueron pues masacradas. A partir de eso, en el mundo, las mujeres empezaron a hablar de que tenía que conmemorarse, no celebrarse. Es un asunto de conmemoración, es decir, tener el recuerdo de esas batallas por los derechos de las mujeres, y yo diría que el mejor derecho de una mujer trabajadora es tener trabajo digno, es tener empleo, es tener un buen ingreso, es tener un salario que permita que pueda desarrollarse y tener todos sus derechos a salvo. Y por eso este mes de marzo hemos decidido en distintos eventos dedicarlo a las mujeres trabajadoras, a sus derechos. ¿Y cuáles son las acciones que se van a efectuar? Y además, ¿cuáles son las iniciativas y los programas que se van a reforzar? Porque vale la pena destacar que no solamente es en marzo cuando funcionan, sino simplemente se están fortaleciendo, se están visibilizando más, porque todo el año ustedes hacen esfuerzo por ellas, ¿cierto? Bueno, absolutamente. Además, porque el gobierno de la Ciudad de México tiene en todas sus políticas públicas lo que llamamos una perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir perspectiva de género? ¿Con qué se come eso? Bueno, quiere decir que si se aplica un recurso para capacitación para el empleo, tiene que ser para mujeres y tiene que ser para hombres, no solamente para un género. Las mujeres tienen que estar incluidas, hay una visión incluyente, y cada centavo que se destine en políticas públicas y por supuesto que en el empleo, para cooperativas, para el autoempleo, para la bolsa de trabajo, para seguro de desempleo, tienen que estar incluidas las mujeres y los hombres, no pueden estar excluidas. Pero por supuesto que además en este mes, siendo una política pública para todo el año y todo el tiempo, destacamos la importancia de que las mujeres gocen de sus derechos y su derecho al empleo. Ya hemos hecho distintos eventos, uno fue con mujeres cooperativistas, muy importante porque las mujeres están en las cooperativas participando activamente, y el próximo jueves 17 tendremos una feria del empleo en la delegación Álvaro Obregón en la Explanada, y hemos invitado a empresas a que oferten espacios para mujeres trabajadoras. Entonces yo aprovecho que usted me pregunta esto para decir que acudan. Son alrededor de 540 espacios para mujeres que ofertan, y está desde el SAT, está también AT&T, están farmacias, están restaurantes, están instituciones hospitalarias ofertando empleos para mujeres trabajadoras. Y si tomamos en cuenta que en la Ciudad de México alrededor de 37% son jefas de familia, claro, bueno, por supuesto que tener un empleo, un ingreso digno y que además las empresas les abran sus espacios resulta muy relevante. Secretaria, ¿qué tienen que hacer las mujeres que estén interesadas para ser parte de esta feria? ¿Simplemente acudir? ¿Deben de cumplir con un registro previo? ¿Cómo deben hacer? Simplemente acudir, y ahí por supuesto ver las distintas opciones y qué es lo que más les interesa, y ver su perfil desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero si no pudieron acudir este jueves a la delegación Álvaro Obregón, a la Explanada, que acudan con la Secretaría del Trabajo, y tenemos permanentemente la bolsa del empleo, el autoempleo, como yo decía, posibilidades para que las mujeres estén, y que sepan que además incluso si sus derechos como trabajadoras no son respetados, tenemos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y estamos de su parte, estamos con ellas. Deben de acudir, las recomendaciones con una preparación de su currículum vitae, con información personal, ¿cómo deben hacerlo? Bueno, lo que recomendamos es que efectivamente lleven el currículum vitae, incluso en capacitaciones que damos en habilidades soft, como se les llama, o blandas. Lo que recomendamos es que la gente lleve su currículum vitae, y ahí se les capacita también en la Secretaría del Trabajo para saber cómo presentarse, cómo destacarlo mejor. También si alguien tiene una preparación pero le faltó una capacitación específica para poder entrar a determinado empleo, les damos la capacitación en la Secretaría del Trabajo. Pero por lo pronto a la Feria del Empleo, que acudan, y si no encuentran una oferta en lo que les interesa, de cualquier manera nosotros los orientamos a las mujeres para que acudan a esa bolsa de trabajo y a los programas que tenemos en la Secretaría. Queremos que las mujeres en la Ciudad de México sepan que son una prioridad para el doctor Mancera, para el gobierno de la ciudad, y que consideramos que su aportación en el mundo productivo es fundamental.
Como diríamos, y yo termino cerrando esta frase, este comentario, antes decíamos, si la mujer no está, la democracia no va. Yo digo, si la mujer no está, la economía no va, no se mueve. La mujer tiene que ser considerada, respetada y tiene que haber empleo y salario digno para ellas. Ha sido y será parte fundamental del desarrollo de esta ciudad, del desarrollo de este país. Por Secretaria. supuesto, así es. Siempre ha sido. Pues ahí está la invitación, secretaria, para acudir este próximo jueves. Ahí están 540 plazas a la espera de 540 mujeres que pueden significar el cambio de vida para 540 familias. Porque les da libertad, porque les da la posibilidad, su ingreso, de poder decidir sobre su vida. Muchas gracias, secretaria, como siempre, y la esperamos pronto aquí en Capital 21. Gracias. Muy buenas noches.